Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Fisiogluteum, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Pablo Poza y soy fisioterapeuta y experto en terapia manual de la clínica. En el vídeo de hoy queremos hablar de una patología que no es muy frecuente y que no suele ser muy conocida, pero que últimamente hemos tenido varios casos en la clínica y por eso queríamos hacer un vídeo al respecto. Y esto se conoce, la patología de la que queremos hablar es neuralgia intercostal. Es decir, para aquellos que no sepáis lo que es la neuralgia intercostal, es un dolor muy agudo, punzante, que solemos tener en la parte trasera de la espalda y que irradia por toda la zona costal, incluso podemos notar irradiación en la zona anterior del tórax. Bueno, y muchos os preguntaréis cómo se produce esta neuralgia intercostal. Normalmente suele producirse por cirugías que involucran al tórax, problemas cardíacos, respiratorios, infecciones, golpes o microtraumatismos repetitivos o de la zona del tórax. Bueno, y esto lo que produce básicamente es una irritación del nervio, una inflamación de este nervio, que nos produce esos síntomas que notamos de irradiación por toda la zona costal, ya que es la zona que este nervio inerva toda la caja torácica. ¿Y cuándo solemos tener nosotros más pacientes con este tipo de patología? Bueno, pues normalmente suelen ser en invierno, que son la época de catarros y de resfriados, en las que solemos tener más toses o estornudos, y esto lo que puede producir es un movimiento excesivo de la parrilla costal y de la zona vertebral dorsal que puede, como hemos dicho, irritar o rozar el nervio y que se inflame. Y creedme, un nervio inflamado duele muchísimo. Bueno, ¿y qué síntomas produce esta irritación o esta inflamación del nervio intercostal? Pues el síntoma más característico o más común es un dolor punzante y agudo en la zona posterior de la espalda, sobre todo en la zona dorsal, que como hemos dicho irradia por la zona de la costilla, incluso podemos notar dolor en el pecho, incluso en el brazo. En resumen, un dolor muy complicado, muy desagradable, que se recorre desde la parte posterior de la espalda hacia la parte anterior del tórax. Bueno, es importante recordaros que aunque los síntomas que notamos de esta neuralgia intercostal son súper invalidantes, son muy incómodos, incluso hay gente que se asusta porque son muy parecidos a los que desembocan en una patología cardiovascular, una patología de corazón, es muy importante mantener la calma, ya que esta patología no corre ningún riesgo en nuestra vida. Por eso es muy importante mantener la calma y no ponernos nerviosos, ya que si nos ponemos nerviosos podemos incluso favorecer esta patología y que aumenten los síntomas aún más. Bueno, ¿y esta patología, esta neuralgia intercostal, tiene tratamiento? Pues sí que tiene tratamiento. Lo que pasa es que no hay un protocolo establecido, ya que dependerá pues, de las características de cada paciente y de los síntomas que tenga en ese momento. Aún así, el tratamiento de fisioterapia, la evidencia, lo que está indicado, suele ser pues, relajar toda la musculatura que involucra la parte del tórax y de las costillas, incluso la parte posterior de la espalda, estiramiento de la musculatura, ejercicios de movilidad costal y también de movilidad vertebral. Nosotros en clínica solemos utilizar técnicas como masaje, punción seca, terapia manual, diatermia, incluso otras herramientas como pueden ser la electroterapia para disminuir la inflamación y disminuir los síntomas de esta patología. Básicamente y de una forma muy sencilla voy a explicar por qué se produce esta patología. Estas son nuestras costillas y el nervio pasa justo entre medio de ambas, ¿vale? Cuando este espacio disminuye se produce una compresión de este nervio y este roce, produce una irritación y una inflamación del mismo. Y este enzayamiento, esta compresión del nervio, produce un dolor muy agudo desde donde se comprime el nervio hasta el final del nervio, hasta su final. Bueno, pues vamos a arrancar con los 6 ejercicios que hemos preparado para tratar o para aliviar estos síntomas de la neuralgia intercostal. Vamos con el primer ejercicio. Para este ejercicio lo que queremos hacer es relajar la musculatura intercostal, que es una musculatura que tenemos entre costilla y costilla, que también, como hemos dicho, puede, cuando se espasma, comprimir el nervio intercostal y producir los síntomas de la neuralgia. Para ello lo que vamos a hacer es imaginar que estas son las costillas, como hemos hecho antes, y vamos a meter nuestra manita en forma de cuchara, es decir, con una forma de esta manera, y vamos a intentar introducirla entre las costillas, enfocando en la musculatura intercostal. Y lo que queremos hacer es un barrido por toda la zona, desde el origen hasta el final de las costillas. Para realizar esta técnica vamos a quitarnos la camiseta y vamos a palpar dos de nuestras costillas. Es decir, si nuestro dolor es más o menos por esta zona, vamos a palpar las dos costillas y a introducir los dedos entre las dos. Una vez en este punto vamos a recorrer toda la zona de dolor desde el origen y poquito a poco hacemos unas pasadas hasta el final de las costillas, de esta manera. Volvemos al punto de inicio, metemos bien los deditos
y recorremos hasta el final. Recordad, lo que tenemos que masajear es la zona blanda que hay entre costilla y costilla, es decir, tenemos que notar costilla arriba, costilla abajo y entre medias es donde tenemos que hacer la compresión y el masaje. ¿Y cuántas veces hacemos este masaje? Podemos hacer unas 8 o 10 pasadas de origen al final de las costillas o permanecer unos 2-3 minutitos haciendo el masaje. Bueno chicos, siempre como decimos, podemos aplicar calor unos 15-20 minutitos, sobre todo antes de hacer los ejercicios, pues para que ese dolor disminuya un poquito y la inflamación también disminuya. Bueno chicos, para este segundo ejercicio vamos a tumbarnos pues en una esterilla, en la cama, donde podáis en casa. Y lo que queremos hacer es relajar el músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Para ello, como hemos dicho, vamos a tumbarnos con las rodillas flexionadas para que la musculatura flexora de la cadera esté un poquito más acortada y no nos tire. Y lo que vamos a hacer es apalpar el final del esternón. Y aquí notamos, entre el esternón y las costillas, que tenemos un huequecillo. Aquí lo que queremos es, con ambas manos, igual en forma de cuchara, vamos a meter los dedos hacia dentro de las costillas y vamos a jugar con las respiraciones. Es decir, vamos a inspirar manteniendo la presión y al expirar vamos a introducir un poquito más los dedos. Mantenemos la presión, inspiramos de nuevo manteniendo los dedos y al expirar introducimos un poquito más. Otra técnica que podemos realizar para masajear este músculo diafragma es, en vez de mantenernos en el mismo punto, podemos simplemente con una sola mano, igual en forma de cuchara, introducir los dedos hacia dentro de la parrilla costal. Con la otra aumentamos un poquito y vamos deslizando lentamente por toda la zona hasta el final. Y volvemos. Introducimos y masajeamos lentamente toda la zona del diafragma. El primer ejercicio que os hemos enseñado se llama inhibición del músculo diafragma, que como os hemos dicho es el principal músculo de la respiración. Como solemos tener mucha tos, este músculo suele espasmarse y con esto lo que queremos hacer es relajarlo un poquito, inhibirlo, como la misma palabra dice. En cuanto a la segunda técnica que os hemos enseñado, es una técnica más de masaje y podemos hacerla unas 10-15 pasadas lentamente desde el origen del esternón hasta el final de las costillas. Seguimos con el tercer ejercicio. Aquí lo que quiero enseñaros son dos estiramientos de la musculatura intercostal y del músculo dorsal ancho, que es un músculo que va desde la zona lumbar, por toda la zona de detrás de la espalda, hasta el brazo. Empezamos con el primero, que es para la musculatura intercostal. Para estirar, en este caso, el lado izquierdo del tórax, lo que vamos a hacer es mano derecha, la vamos a apoyar sobre el lateral de la rodilla izquierda y nuestra mano izquierda vamos a colocarla detrás de nuestra cabeza, como queriendo tocar en la pared contraria que tenemos. Entonces, en este punto lo que queremos es llevar el tórax hacia nuestra derecha y podemos meter un poquito de rotación, es decir, podemos llevar el tórax un poquito hacia atrás o hacia adelante buscando el punto de máxima tirantez. Para hacer este estiramiento lo que queremos es que mantengáis unos 30 segundos y que lo realicéis 2 veces, mínimo para que sea un total de 1 minuto. Nunca hagáis el estiramiento menos de 30 segundos porque si no, no sería efectivo.
Y a continuación os enseñamos el estiramiento del músculo dorsal ancho, que como hemos dicho es un músculo que va desde la parte posterior de la zona lumbar por toda esta zona y se inserta en el brazo. Para hacer el estiramiento lo que vamos a hacer es agarrarnos a algo que tengamos en casa, un pomo, cualquier cosa que tengamos. Yo en este caso utilizar esta pared que tenemos. Vamos a echar el cuerpo todo lo que podamos para atrás y tenemos que notar como toda esta zona de aquí se estira. Lo tenemos que notar tirante. Podemos meter parámetros de rotación para enfocar más el estiramiento en una zona anterior o en la zona posterior. De esta manera podemos o girar hacia este lado o girar hacia el lado contrario, como hemos dicho, para enfocar el estiramiento en porciones distintas del músculo. Y como hemos dicho antes, 2 series de 30-40 segundos. Bueno, vamos con el cuarto ejercicio. Este ejercicio es para una fase un poquito más avanzada en la que ya el dolor y los síntomas estén un poquito más controlados y va a consistir en una movilización costovertebral de toda la zona. Para realizar este ejercicio lo que tenemos que hacer es poner las piernas en flexión de esta manera y los brazos para que el cuerpo esté un poquito más estable a lo largo de la camilla o del suelo donde estéis realizando el ejercicio. Y lo que vamos a hacer es simplemente dejar caer el peso de las piernas y de las rodillas hacia un lado lentamente, volvemos al medio y otra vez hacia el lado contrario. Lentamente dejamos caer el peso y volvemos. Recordad que si este ejercicio produce dolor, tenéis que parar inmediatamente de hacerlo. Para aquellos que habéis intentado hacer el ejercicio y os ha producido mucho dolor o no habéis podido realizarlo, vamos a enseñar una variante un poquito más liviana. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es una de las piernas la vamos a poner en extensión completa y la otra vamos a cogerla con la mano contraria. Y lentamente vamos a ir acompañando el mismo movimiento que hemos realizado antes, pero controlándolo con nuestra mano, hasta un punto en el que la molestia o el dolor no sea insoportable. Volvemos al medio, vamos a realizarlo con la otra pierna. Estiramos la otra, flexionamos la que queremos movilizar, lo cogemos con la mano contraria y muy lentamente y muy despacito, controlando el movimiento, llegamos hasta el final, hasta un punto en el que no nos moleste excesivamente y volvemos controlando con el brazo. Lo dicho, chicos, con esto buscamos movilización de las articulaciones afectadas. Simplemente eso. Y como hemos dicho, simplemente con esto lo que van a hacer es movilizar todas las estructuras que están afectadas. Venga chicos, que ya casi hemos terminado, vamos con el ejercicio número 5. Este es un ejercicio de movilidad de toda la columna dorsal. Para movilizarlo, lo que tenemos que hacer es sentarnos en un sitio en el que estemos cómodos. Vamos a flexionar las rodillas y lo que tenemos que hacer es meter nuestros brazos justo por debajo de las rodillitas para que estén ahí bien firmes. Y lo que queremos hacer es llevar el cuerpo hacia atrás, manteniendo firme los brazos y volvemos. De nuevo, vamos para atrás, manteniendo con los brazos para que notemos esa movilidad y volvemos. ¿Cuántas veces realizamos estas movilizaciones? Podemos hacer sin ningún tipo de problema unas 3 series de 10 repeticiones. Recordad que nunca debemos notar dolor a la hora de realizar los ejercicios. Bueno chicos, y vamos con el sexto y último consejo. Los ejercicios que os hemos enseñado anteriormente pueden aliviar o pueden ayudar a mejorar los síntomas de vuestra neuralgia, pero nuestro último consejo y el más importante es que siempre lo valoréis con vuestro fisioterapeuta, con vuestro médico de confianza. Bueno, esto no es una patología que podamos aliviar a corto plazo, ya que no es una contractura o algo muscular que podamos aliviar de forma rápida, sino que es una inflamación, una irritación de un nervio que lleva un proceso de varias semanas, incluso podemos estar más de un mes haciendo rehabilitación para que esta patología disminuya. Bueno, si queréis que os ayude yo de forma personal a través de nuestro servicio de fisioterapia online, escribidnos en los comentarios para ponernos en contacto con vosotros. Y os dejamos en la descripción del vídeo un URL, un enlace en la que podéis contactar a nosotros para solicitar la cita online. Bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado los ejercicios que os hemos enseñado. Si os ha gustado, por favor suscribiros, daros al like y si podéis dar la campanita para que sigáis recibiendo el mejor contenido de fisioterapia, salud y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!